¿qué vamos a hacer este mes? Como les decía, vamos a hablar de varias cosas. Vamos a tener participaciones de los niños en nuestro espacio del culto. Eso me tiene muy contento, muy emocionado. Pero también vamos a hacer, como hemos hecho en costumbre, siendo este fervor patrio, este tiempo donde como costarricenses también celebramos, me parece una excelente oportunidad para preguntarnos a nosotros mismos acerca de cómo ser cristianos en Costa Rica el día de hoy y qué representa eso y qué retos nos trae, ¿verdad? Cómo poder vivir en esta sociedad tan curiosa, tan maravillosa, donde por un lado se nos habla de una sociedad más secular, pero por otro lado seguimos siendo una sociedad, uno de los pocos países del mundo con un estado confesional, ¿verdad? Donde se nos habla de que la gente está dejando la iglesia, pero seguimos siendo un país con 50% de católicos, 25% de evangélicos en las últimas encuestas, ¿verdad? ¿Cómo ser en esta confluencia de todas estas cosas tan interesantes y maravillosas? ¿Cómo vivir una fe que también, como le digo, se viva a lo tico, se viva sin negar que somos costarricenses, la mayoría de nosotros, o que hemos sido abrazados por esta tierra, todos nosotros, ¿verdad? Donde estamos buscando que nuestros hijos salgan adelante y donde estamos buscando crecer y poder seguir adelante con la vida. Y para hacer eso hoy vamos a mirar, bueno, vamos a hacerlo por lo menos 3 ocasiones, 3 sermones quisiera compartir con ustedes este mes acerca de este tema o alrededor de este tema. Y para comenzar hoy voy a tener la oportunidad de predicar sobre un sermón que ya he predicado antes. Es un pasaje de la Biblia que si yo pudiera predicaría 8, 9 o 10 veces porque creo que es tan maravilloso que nos habla tanto el día de hoy. Es un pasaje, es un relato del Antiguo Testamento que creo que es muy significativo. Así que esperando la paciencia de ustedes, que en 14 años de ser su pastor, más o menos 4 veces he hablado de este pasaje. Algunos tal vez lo recordarán, pero estoy convencido de que vale la pena que lo miremos una vez más el día de hoy. Les invito a que si tienen sus Biblias, vayan entonces conmigo a Primera de Reyes, capítulo 19. En medio de este cristianismo que tenemos, en medio, si me lo permite, del nominalismo, que yo diría es Sí, 19 es que vamos a leer, pero necesito empezar en el 18 para que se entienda de dónde estamos, pero gracias por corregirme. En medio de este nominalismo, de tantas personas que se llaman cristianos aquí y muchos posiblemente de nombre, en medio de esta sociedad tan peculiar costarricense, ¿qué significa ser seguidores comprometidos de Jesús y de su evangelio? Creo que hay una respuesta maravillosa para nosotros ahí en Primera Reyes capítulo 19, pero tenemos que empezar un poquito desde antes para estar ubicados. Era un tiempo turbio el que ocurrió en ese momento. Israel estaba dividido, ya no era una nación, eran 2, Israel del norte y Judá en el sur. Y Acab reinaba con su esposa Jezabel, Israel del norte, y Acab era un hombre malo y su esposa peor. Y habían traído la adoración a Baal en ese tiempo. Ellos estaban comprometidos con que fuera Baal quien se adoraba en Israel del norte. No querían nada con Jehová. Y en ese momento se levanta un hombre valiente como quizás no existe otro, llamado Elías. Y dice, ¿sabe qué? Vamos a resolver este problema de un solo. Vamos a acabar con esta situación de una sola vez. Y pongan todos los profetas que ustedes tienen en el monte Carmelo, allá. Y allá los espero, yo solito, no se preocupen, no necesito a nadie más. Y nos encargamos de esto. Y durante toda la mañana los profetas de Baal levantaron un altar y adoraron a su dios Baal. Y Elías decía, el Dios que responda con fuego, ese será Dios. En la tarde entonces Elías pidió armar un altar. Puso sobre el altar el sacrificio y puso sobre ese sacrificio agua, 1, 2 y 3 veces. Tanto que corría el agua alrededor de donde estaba. Y oró Elías al Dios de los cielos y cayó fuego del cielo que consumió no solo la ofrenda quemada, pero dice la Biblia, consumió el altar completamente, lo destruyó. Una escena sorprendente. Elías gana el día, gana la victoria. Una de esas escenas poderosas del Antiguo Testamento, quizás como ninguna otra. Pero en entender lo que pasa inmediatamente después, como les decía, vamos a entender algo para usted y para mí hoy. Porque Elías pasa de ese momento, de esa victoria,
de esa victoria fulminante, 7-0, 11-0, 15-0, ¿verdad? De ese campeonato ganado tan maravilloso, Elías pasa a ser un hombre deprimido en el siguiente capítulo. Un hombre muy a propósito de la época que vivimos también nosotros, deseando su propia muerte. Deseando su propia muerte, como desafortunadamente muchas personas también enfrentan hoy. Y en entender por qué Elías pasó de ese momento de ser el ganador del día, el campeón, a ser ese hombre hundido en el fracaso, como les digo, hay algo que ustedes necesitamos. Pero empecemos a juntar este panorama y leámoslo al puro final del capítulo 18. Al puro final del capítulo 18 dice: Acab partió de allí, de esa escena que les acabo de escribir, en el Monte Carmelo, y se fue a Jezreel. Jezreel era la capital en el invierno. Los reyes en antigüedad, como no tenían aire acondicionado, como no había calefacción, tenían, y como podían, porque eran los reyes, tenían su palacio de invierno y su palacio de verano, ¿verdad? Qué sofisticados. El palacio de invierno era para cuando allá está muy caliente, ¿va? Y el palacio de verano es para cuando ya está muy frío. Bueno, era invierno. Él se encontraba en Jezreel, un valle hermoso hasta el día de hoy en Palestina. Pero el poder del Señor estuvo con Elías, quien se ajustó la ropa y echó a correr y llegó a Jezreel antes que el carro de Acab. ¿Por qué lo primero que hace Elías, después de esa semejante muestra de poder, es correr hacia Jezreel? ¿Qué pensaba Elías que iba a pasar y por qué Elías necesitaba correr a Jezreel y con toda prisa? ¿Por qué quería estar allí incluso antes de que Acab llegara? ¿Verdad? Hace unos años hice esa pregunta en escuela dominical, porque como les digo, soy fanático de este pasaje, tengo que confesarlo, ¿verdad? Y entonces lo hemos estudiado en varias ocasiones, ustedes conmigo. Me encantó lo que pasó ahí, porque todos los adultos de la iglesia estaban viéndose para las paredes, no podían responder esta pregunta. ¿Qué quería Elías que iba a pasar? Que era tan importante para él estar allí. Y especialmente, muy importante, porque Elías, que hasta ese momento era el hombre más buscado en todo Israel, había precio por su cabeza, decide correr a la capital del país, ¿verdad? Y me encantó porque una hermana, no voy a decir su nombre, pero una hermana aquí, solo una de todos los adultos de la iglesia, dio la respuesta correcta. Todos estaban mirándose como no tengo idea, los tenían puras ascuas, y ella sí dio al punto. Y me encanta, ¿por qué? Porque esta hermana es una hermana humilde, no voy a decir su nombre. Pero fue un ejemplo preciosísimo, hermanos, preciosísimo. No se trata de estudios de universidad, no se trata de ser una persona muy elocuente, no se trata. Si todos nos comprometemos a estudiar la Biblia realmente, a hacerle preguntas al texto, a fijarnos una y otra vez, podemos estudiar la Biblia. La Biblia no es un libro solo para personas con altos títulos académicos. La Biblia es un libro que todos podemos estudiar. Y esa hermana dio un ejemplo ese momento precioso para todos nosotros. Quería hacer ese paréntesis. Bueno, porque ustedes también tienen la pregunta, ¿verdad? Posiblemente Elías esperaba una cosa, o una de dos cosas. Elías esperaba que el pueblo se iba a levantar en contra de Acab y Jezabel, que los iban a sacar, que iba a haber un golpe de estado, que después de esa muestra de poder gigantesca que acababa de ocurrir, todo el pueblo iba a levantarse y decir: no queremos a estos hombres a este hombre como nuestro rey, queremos a un siervo de Jehová como nuestro rey, ¿verdad? O que tal vez el mismo Acab y Jezabel se iban a arrepentir. Se iban a dar cuenta de su error, iban a reconocer su pecado, pero de cualquiera de esas dos formas la adoración a Jehová iba a volver a Israel. Y Elías estaba tan convencido de esto que dice: yo tengo que estar ahí en primera fila cuando eso ocurra. Elías estaba tan ansioso porque eso ocurriera que decía: yo tengo que estar ahí y tengo que estar de primero, ¿verdad? Pero ¿qué ocurre? Nada de eso pasó. Sí, ocurrió un milagro sorprendente, pero Elías llegó a Jezreel y todo seguía en Jezreel exactamente igual que antes. Acab llegó como si nada hubiera pasado y siguió haciendo su vida como si nada hubiera pasado. Los soldados, el pueblo, los poderosos de la ciudad, todo el mundo siguió como que nada hubiera pasado en el Monte Carmelo. Y por eso, cuando llega esta noticia a Elías en los versos siguientes, él reacciona de la manera
en que reacciona. Primera Reyes 19, ahora sí. Capítulos del 1 al 4. Cuando Acab le contó a Jezabel todo lo que Elías había hecho y cómo se había degollado a los profetas de Baal, Jezabel mandó un mensajero a Elías que le dijera que los dioses me castiguen. Y aún más si mañana a esta misma hora no te he cortado la cabeza como lo hiciste tú con los profetas de Baal. Al verse en peligro, Elías huyó para ponerse a salvo, se fue a Beersheba, en la región de Judá, y dejó allí su criado. Se internó en el desierto y después de caminar todo un día se sentó a descansar debajo de un enebro con deseos de morirse. Señor, ya no puedo más, quítame la vida, pues no soy mejor que mis antepasados. Algunos comentaristas han dicho que esto es mala edición, que el escritor de Reyes se debe haber equivocado, que estos pasajes no pueden haber ocurrido uno tan cerca del otro, porque una vez más se cuestiona, ¿cómo puede haber pasado el campeón del Monte Carmelo a estar tirado en el desierto pidiendo su propia muerte? ¿Verdad? Pero como les decía, esos versículos en medio, la expectativa de Elías de lo que debía ocurrir después de Carmelo no se cumplió. Y fue tan duro el golpe que aquel que no le tuvo miedo a 450 profetas de Baal, ahora tenía miedo de la reina. Profundo miedo. Corrió lejos, absolutamente lejos, donde no pudiera alcanzar. Un detalle también interesante, que ojalá no se nos pase de este detalle. Si Elías fuera un hombre rico, tendría sentido que tuviera criados, pero Elías no era un hombre rico. Vivía a las afueras, vivía sin casa. Vivía una vida muy simple, Elías. Elías no era un hombre rico, entonces ¿por qué tiene un criado? Y la mejor respuesta es porque era un profeta. Y como profeta de Dios tenía esta costumbre de tener alguna especie de criado, que podría haber sido alguna especie de aprendiz, ¿verdad? Háganse la idea Samuel también, para poner algún ejemplo cercano, ¿verdad? Que tuviese, que fue para Elí, el sacerdote, una especie de criado, de ayudante, ¿verdad? Y Elías tendría ese criado. Entonces, cuando Elías está dejando ir a este criado, cuando Elías le dice a ese criado, aquí sigo yo solo, váyase. Lo que realmente Elías está diciendo es, ya no quiero ser profeta. Elías está renunciando al ministerio en este momento. ¿Por qué? Porque Elías está defraudado. Porque Elías tenía una expectativa y ahora tiene un grave problema. No pasó lo que yo anhelaba. ¿Qué hago? Y lo primero que siente, la reacción natural, ¿verdad? Como cualquiera de nosotros, hemos vivido algunos momentos sumamente defraudados. ¿Sabe qué? Ya no quiero nada. ¿Sabe qué? Renuncio. ¿Verdad? Y en ese momento, ahí estando en el desierto, Dios va a acercarse a este hombre deprimido que le renunció al trabajo, que está en un estado totalmente deplorable. Y Dios tiene que sacarlo adelante. Y ahí en ese momento va a tener un diálogo con Dios, donde le va a exponer su queja a Dios. Y en esa queja, como les digo, creo que hay algo que nosotros necesitamos, los evangélicos hoy en Costa Rica, entender acerca de Dios, particularmente en la respuesta que Dios le da. Miremos la queja y ya vamos hacia la respuesta. Dice, verso 9. Me he saltado varios versículos. Gracias, Giancarlo, por ayudarnos a recordar otro pedacito, ¿verdad? Y otra vez, este pasaje es maravilloso. Leanlo 5, 6, 7 veces. Va a encontrar 7 aplicaciones distintas por lo menos. Primera Reyes 19, verso 9. Buscó una cueva donde pasar la noche. Y allí el Señor le dijo, ¿qué haces aquí, Elías? Y Elías respondió, es muy grande mi amor por ti, Señor, Dios de los ejércitos. Los israelitas se han olvidado de tu pacto, han destruido tus altares, han matado a tus profetas. Solo yo quedo, pero me andan buscando para quitarme la vida. Dice la Reina Valera 60, es grande mi celo por ti. Es grande mi celo por ti, Señor. Pero ¿sabes qué pasó? Me defraudaste. Yo hice todo bien. Todo salió como tenía que salir. El plan salió a perfección. El fuego bajó. El altar quedó hecho pedazos. Los profetas todos muertos. Yo hice toda la perfección, Señor. ¿Por qué usted me defraudó? Le dice Elías. Y estamos seguros que este es exactamente el corazón de la queja, el punto culminante de este pasaje, porque aparece 2 veces en el pasaje.
Exactamente lo vuelve a repetir el verso 13. ¿Qué haces aquí, Elías? Y Elías respondió, es muy grande mi amor por ti, Señor, Dios de los ejércitos, pero los israelitas se han apartado de tu pacto, han destruido tus altares, han matado a tus profetas, y solo yo quedo y me andan buscando para matarme. Yo hice todo bien. Hubo señales poderosas. Hubo avivamiento. ¿Por qué Costa Rica no es un pueblo más cristiano? ¿Por qué Costa Rica no es mejor? Si aquí nosotros lo hacemos todo tan bien. Y en ese momento, 2 veces que Elías se levanta a hacerle ese reclamo al Señor, Dios le responde estas palabras, que podrían parecer tal vez no las más apropiadas y sin embargo son maravillosas. Y tenemos que mirarlas con cuidado, pero parece que ya me adelanté yo. Es que no les puse esas palabras. Bueno, lo hacemos como se debe hacer en el viejo tiempo. ¿Tienen sus Biblias abiertas? ¿Quién tiene su Biblia con usted? Amén. Les dirijo a leer 1 Reyes capítulo 19, verso 15 en adelante. La respuesta del Señor que dice así: el Señor le dijo, regresa por donde viniste y ve por el desierto a Damasco. Cuando llegues allá, busca a Hazael y úngelo como rey de Siria. Luego busca a Jehú, hijo de Nimsi, y úngelo como rey de Israel. Y a Eliseo, hijo de Safat, el del pueblo de Abel Mejola, úngelo para que ocupe tu lugar como profeta. Si alguien escapa de la espada de Hazael, Jehú lo matará. Y si alguien escapa de la espada de Jehú, Eliseo se encargará de que muera. Yo voy a hacer que queden 7,000 israelitas que nunca se arrodillaron ante Baal, ni jamás besaron su estatua. 3 observaciones para ayudar a entender esta respuesta. Que como le digo, este es un hombre decepcionado. Este es un hombre que ya quería tirar la toalla. Este es un hombre que está enojado incluso. Y Dios lo que le da es instrucciones de trabajo. Qué ingrato, ¿ah? Este hombre ocupando una palmadita a la espalda, ¿verdad? Y Dios lo que le dice, para el lunes quiero esto, y para la tarde quiero esto, y para mañana, algunos se sienten identificados, ¿verdad? Con este ejemplo que acabo de dar. Yo necesitando que usted me escuche, yo necesitando que usted me consuele, en serio me va a mandar a trabajar, ¿verdad? Pero como le digo, en esta respuesta de Dios está una maravillosa respuesta a la necesidad de Elías. Solamente que tenemos que entenderla. Así que 3 puntos, 3 observaciones que quisiera pedirles para que entendamos esto. La primera de ellas, Dios le está diciendo a Elías, su plan fracasó, yo no. Elías, es su plan el que fracasó. Pero ese plan que usted tenía es el suyo, nunca fue el mío. Usted está pagando el precio, Elías, de una mala teología. Usted está pagando el precio de una forma de beber y vivir la fe que yo nunca le pedí que tuviera. Usted está pagando el precio, y aquí empiezo a ser un poquito contextual, de querer darle demasiado énfasis, demasiado poder a las expresiones carismáticas, que son buenas, son maravillosas, son de Dios, no estoy diciendo que no. Pero si usted las pone en un lugar tan elevado, usted mismo va a quedar defraudado en algún momento. Porque Dios las usa, pero Dios no solamente usa eso. ¿Okay? Porque Dios se glorifica eso, pero Dios no se glorifica solamente a través de expresiones carismáticas, poderosas. Milagros. Dios también actúa de otras maneras. Y si nosotros solo vemos el actuar de Dios de esa manera, podríamos quedar defraudados. Nos pasa a nosotros también. Elías está pagando el precio. Y lo digo, como le digo, con cuidado. De haberse creado estas ideas. Que nosotros también nos hemos creado. Costa Rica para Cristo. Ganar almas. Y frases que como evangélicos utilizamos, que no son malas, que reflejan un buen sentir, un buen anhelo, pero que en algunas ocasiones hemos entendido eso de una manera que tal vez no era la que Dios quería, porque hemos puesto a Dios en una caja y queremos decirle a Dios cómo tiene que orar, cómo tiene que hacer las cosas, cómo tiene que resolver los problemas. Todo el pasaje, especialmente lo que nos leyó Giancarlo, es Dios diciéndole a Elías, usted me puso en una caja y yo necesito que me rompa esa caja. Usted me puso en la caja de la tormenta, del fuego, del viento.
voy a venir a hablarte con el silbo apacible, Elías. Solo así me vas a poder escuchar. Elías fue a Horeb. ¿Saben por qué fue Elías a Horeb? Ustedes conocen el nombre de esa montaña, solo que con el otro nombre más común, ¿qué es? Es que estoy preguntando a ver si todavía están despiertos. ¿Qué es? Sinaí, el monte Sinaí. Elías fue a Horeb para encontrarse con el Dios de Moisés y esperaba encontrárselo de la misma manera que se lo encontró Moisés. Tormenta, fuego, viento. Dios le dice, yo no estoy ahí, Elías. Escúcheme también en el silbo apacible. Escúcheme también allí, en el silbo apacible. Otra vez un paréntesis, ya lo he dicho muchas veces, pero es maravilloso, no puedo evitarlo. Yo creo que muchas personas también necesitamos respondernos a esa pregunta. Muchas personas quieren conocer a Dios a través de los gestos poderosos, carismáticos. Y Dios le dice, mi voz, mis palabras, escúchenlas. En la calma de la vida, en la mañana con un cafecito y abrir su palabra, o en la tarde o en la noche. Abrir su Biblia y en el silencio de la quietud, lea, escuche mis palabras. Allí es donde me pueden encontrar. No es que Dios no esté en lo otro. Estuvo allí para Moisés. En toda la Biblia Dios se revela a través del viento, del fuego. No es que Dios no está ahí. Es que nos invita que también tenemos que escucharlo de esta otra manera, la cual es importante y necesaria. Continúo. Quizás el punto más controversial de todo este pasaje es cuando Dios le dice, vaya y unja a Hazael como rey de Siria. Y a través de ese llamado, Elías tiene que haber tenido un choque. Y nosotros también lo hubiéramos tenido si hubiéramos estado ahí. Todo lo que sabemos de Hazael, no mucho, pero lo que sabemos de Hazael, era un hombre malo. Y fue un hombre muy malo, muy malvado. La forma misma en que llegó al poder en Siria nos narra la Biblia en Segunda Reyes. Les doy la cita. Segunda Reyes capítulo 8, si lo quisiera revisar. Cómo Hazael llega al poder. Y Dios le está diciendo a Elías, vaya y póngalo y únjalo. Él es quien yo he elegido como rey. Y como digo esto con respeto, no creo que es una norma para todos los tiempos, pero para estar seguro que nos estamos entendiendo qué significa esto. Elías fue hasta el monte Horeb para decirle, Dios, no hay un presidente evangélico en el país. Y Dios le respondió, Elías, eso me tiene sin cuidado. ¿Se dan cuenta? Elías, eso ni siquiera está entre mis prioridades. No digo que eso es una norma para todo tiempo y todo lugar, pero es sorprendente lo que está ocurriendo en este momento. Dios escogió al pagano de los paganos y yo voy a glorificarme a través de él, le dijo Elías. Y Elías ahí estaba llorando porque Acab era muy mal portado y porque no había un rey como David en Israel, ¿no? Y sufriendo por el tema. Y Dios le está diciendo, no me meta en una caja, yo no necesito eso. Yo puedo trabajar de otras maneras, yo puedo cumplir mi voluntad de otras maneras. Y número 3, y tal vez la más importante, porque si Dios tiene un plan más grande que el nuestro, que nosotros no siempre conocemos, y si Dios va a usar otras personas que no son siempre las que nosotros tenemos claras que va a usar, ¿cómo podemos caminar en su voluntad? Y la respuesta quizás está en el punto número 3. Elías, usted dice que el plan fracasó porque usted solo está mirando lo externo. Yo en cambio miro el corazón. Elías, usted está viendo ahí a la gente y no encuentra otro pentecostal como usted, que le guste el fuego como a usted le gusta. ¿Ok? Y usted está enojado porque no hay otro igual a usted, ¿verdad? Pero yo tengo 7,000 personas, Elías. Tengo 7,000 más y todos ellos también me aman. No como usted lo hace, sí, como usted es difícil de conseguir. Pero tengo 7,000 más y todos aman profundamente al Señor. No son como usted, pero también aman al Señor. Y Elías va a tener que ir a llamar a Eliseo. Y Eliseo es un personaje maravilloso. En algunos sentidos, sí, Eliseo es el continuador de la obra de Elías. En algunos aspectos, Eliseo es más grande que Elías, ¿verdad? El Nuevo Testamento va a usar esa expresión. Uno más grande que Elías está aquí. ¿Quién es uno más grande que Elías? En el momento ese es Eliseo. Y Jesús después va a usar esa expresión para sí mismo. Y por otro lado,
Eliseo es totalmente diferente a Elías. Si usted lee Segunda de Reyes, va a darse cuenta que es un profeta muy diferente. Cómo hizo su ministerio, cómo actuó. Tuvo señales poderosas, claro, muy poderosas, pero también tuvo un estilo de vida, una manera de hacer su ministerio muy distinta a la de Elías. Y Dios le está diciendo, eso está bien. Y Dios nos tiene que decir a nosotros como pueblo de Dios, hay una próxima generación que va a vivir la fe de una manera diferente a la nuestra. Y eso está bien. Que no van a adaptarse a todas nuestras costumbres y cantar los mismos himnos que nosotros hemos cantado y que no van a hacer todo exactamente como nosotros lo hacemos, pero Dios puede usarlo, Dios puede ser glorificado y honrado a través de ellos también. Y hay personas allá afuera que no cantan las mismas canciones que nosotros y que no van a la iglesia los domingos a la misma hora que nosotros vamos. Y Dios también va a glorificarse con ellos. Tenemos que tener humildad suficiente para acercarnos a ellos y construir el reino con quienes podemos. Para ser humildes suficientes, para aceptar lo que tal vez Dios va a hacer con otras personas, no solamente con nosotros y los que piensan como nosotros y actúan como nosotros. Pongámoslo, si les parece, 3 frases para ayudarnos a resumir esto que acabamos de entender. Si les parece, 3 frases que podamos llevarnos con nosotros hoy. Las propongo solamente, las dejamos ahí para cada quien, evalúe y con eso terminamos. Número 1, entonces, los planes de Dios son más grandes que los nuestros y van más allá de nuestras promesas o afiliaciones religiosas. Elías tuvo que aprenderlo también, de la forma dura. Dios trabaja con los afiliados y con los desafiliados. Dios es el Dios que nos sorprende porque no tiene las fronteras que nosotros nos tenemos. Él está actuando y Él está haciendo cosas buenas. Y todavía hoy, incluso en una sociedad como la nuestra. Y por último, el trabajo de Dios es en el corazón y no solo en las iglesias. Dios usa las iglesias y las ama profundamente. Dios ha amado a esta iglesia. Lo sabemos porque no estaríamos aquí si no fuera de otra manera. Y sin embargo, Dios es más grande que estas 4 paredes. Y nos invita a saber vivir una fe que entiende y camina con eso. Oramos.